Muy, pero muy buenos días. Muchísimas gracias, como siempre, como cada domingo, por acompañarnos en este programa que está hecho solamente para ustedes, para nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias por acompañarnos como todos los domingos a través de la mejor, la 92.5, en este programa en donde vamos, y como siempre, tratamos temas de interés para todos ustedes, de interés general, y vamos a hablar de la esclerosis múltiple. El 25 de mayo, el jueves 25 de mayo, fue el Día Mundial de la Concientización de esta enfermedad, ¿sí? Y donde pues muchos hombres y mujeres de nuestro país la padecen. Para ello hemos invitado, y nos da muchísimo gusto que esté con nosotros, el doctor Alberto Pérez Uno, médico neurólogo y psicoterapeuta, profesor en neurología de la clínica de la UDEM, de la Universidad de Monterrey. Doctor Alberto Pérez, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Leti. Muy bien, muchísimas gracias y muy agradecido por su entrevista y la oportunidad que nos da de poder pues hablar un poquito sobre el tema, que siempre es de gran interés, y más en estas fechas que se celebran pues el onomástico de las sociedades de esclerosis múltiple, que sí lo han determinado incluso mundialmente, ¿verdad? Definitivamente, doctor. Pues muchísimas gracias por participar en esta entrevista. Pues la intención es dar a conocer y hacer más conciencia sobre esta enfermedad. También nos acompaña Ninfa Monarres Madrid. Ella representa a la Federación Mexicana de Esclerosis Múltiple de México y es fundadora de la Asociación Esclerosis Múltiple en el estado de Jalisco. Ninfa, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Leti. Muchas gracias por invitarme a este programa. Y es un placer realmente estar en este momento con ustedes para hacer un poco de conciencia de lo que es la esclerosis múltiple a muchas personas que ignoran en este momento qué es esa enfermedad. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Ninfa, por participar en este programa. Y bueno, pues para no hacer más preámbulos, le quiero preguntar al doctor Alberto Pérez Uno, como le digo, él es neurólogo, sobre esta enfermedad, ¿qué es la esclerosis múltiple? Para pues hacer contexto sobre ello y darle más información a nuestro radioescuchas, doctor. Claro, con muchísimo gusto, Leti. Pues es una enfermedad, como bien lo menciona, donde se presentan una serie de síntomas del sistema nervioso. Cuando hablamos los neurólogos de síntomas del sistema nervioso, pues nos referimos a algunas cosas que el paciente puede sentir, o sea, molestias, o también algunos signos, que son cosas que podemos observar en las personas que tienen este padecimiento. Ya más adelantito podremos decir cuáles son los más importantes. La enfermedad en sí misma se caracteriza por la pérdida de la mielina, que son las capas que recubren las células nerviosas en el sistema nervioso central. Si dividimos nuestro sistema nervioso en dos partes o grandes partes, como el sistema nervioso central y el periférico, este último se refiere a los nervios propiamente, o sea, las prolongaciones que salen de la médula espinal y del tallo cerebral que llegan hasta nuestras extremidades, nuestras manos, nuestros pies, esos son los nervios. Y el sistema nervioso central fundamentalmente está pues compuesto por el cerebro mismo, o encéfalo, que es el nombre que se le aplica también, y la médula espinal y el tallo cerebral, que está intermedio entre el cerebro y la médula. Entonces, los síntomas o signos que presenta una persona que sufre este padecimiento, pues son relativos a la pérdida de mielina en regiones o partes del sistema nervioso central, y que fue considerada una enfermedad degenerativa durante muchísimo tiempo. Ya más recientemente, pues podemos ponerle como el calificativo de enfermedad autoinmune, que ahorita es un término que ya se maneja más también públicamente, porque hay muchas enfermedades que caen en esta circunstancia de la autoinmunidad. Significa que uno puede, con sus defensas propias desarrolladas para agentes externos, puede atacar estructuras propias. Y así tenemos el lupus, tenemos la artritis reumatoide, tenemos la miastenia, tenemos una serie de enfermedades
muchas en realidad en toda la medicina que pueden ser catalogadas como autoinmunes. La esclerosis múltiple pues también puede estar aquí en esta categoría y le podemos llamar desmielinizante, también enfermedad desmielinizante, porque afecta precisamente a este componente que recubre a las fibras nerviosas o los axones, que se llaman también así, las células propiamente del encéfalo que producen las vías diferentes que utilizamos para todas nuestras funciones propiamente, y se hacen como especie de parches con falta de mielina, y eso se puede ver en estudios como de resonancia magnética, por ejemplo. En el pasado, que no había estudios tan buenos como ahora, pues para poder ayudarse en el diagnóstico, los neurólogos trabajaban pues solamente con las cosas que el paciente reportaba, síntomas, con lo que podía ver en una exploración del sistema nervioso, o sea, un examen físico. Y pues más adelante, cuando apareció ya esta tecnología de la resonancia, se podían ya ver propiamente ya las lesiones. Entonces se comprendió más todavía de lo que el padecimiento era. Y a veces se confunde con otros por las palabras simplemente, pero las únicas palabras que pueden ser equivalentes a esclerosis múltiple, que es como se conoce en todo el mundo, es como la conocen los franceses. Ellos la conocen como esclerosis en placas. Y como ahí empezaron muchas de las descripciones iniciales de la esclerosis múltiple, pues el nombre se ha conservado. En Francia, pues así le llaman también. Y precisamente porque forma esas placas o parches de falta de mielina que se pueden observar en un estudio como la resonancia magnética, ¿verdad? Bien. ¿Por qué se pierde la mielina? ¿Esto es algo genético? ¿Naces con ello? ¿O hay algo en nuestro cuerpo o en nuestra manera de vivir o qué sé yo, que hace que esa mielina se pierda y pues, nos dañe el sistema nervioso central? ¿Por qué se pierde Pues es una pregunta, claro, una pregunta muy interesante y muy compleja, porque los estudios epidemiológicos, se llaman, sobre esclerosis múltiple marcan una serie de circunstancias, a veces incluso algo extrañas, que pueden dar como digamos, forma de empezarse a presentar en alguien que no sufría ningún problema y de poco tiempo comienza a tener síntomas relacionados a la enfermedad. La parte genética no está del todo bien esclarecida. En ocasiones vemos algunas personas que son familiares, incluso hijos o hermanos que pueden padecerlo, aunque eso es más bien como la excepción. Lo común es que sean casos aislados, donde no hay antecedentes familiares ni nada que pueda ser específico. Y epidemiológicamente, con lo que se ha visto, pues también hay algunas circunstancias como en la zona del mundo donde uno viva. Por ejemplo, si uno está más cerca de los polos de la Tierra, y es por eso que en países nórdicos o en países muy meridionales como Australia o Nueva Zelanda, puede ser más común. Y también en ciertas características étnicas, como las personas de piel blanca, también es más frecuente, y en general en la mujer suele ser algo más común, pero esto también la autoinmunidad, enfermedades autoinmunes suelen ser con frecuencia más fácil de que en la mujer aparezcan. Entonces hay una serie de situaciones a veces difíciles de comprender que pueden dar pie a que la enfermedad sea como precipitada. Genéticamente seguramente se lleva alguna información que para ciertos momentos de la vida, y suele ser en jóvenes, esto sí es muy importante aclararlo, que la mayor parte de casos que vemos comienzan alrededor de los 20 años y casi nunca después de los 40. Entonces, una enfermedad de personas jóvenes. Un caso muy típico puede ser una chica joven, caucásica, que ande ahí cerca de sus 25, 30 años y empiece con síntomas. Entonces, sí, efectivamente, toda esta información reunida puede darnos a sospechar ciertas circunstancias que pueden estar ocurriendo, y la mielina pues va a ser atacada, que es una proteína lípida, o sea, como grasita, que recubre las fibras nerviosas, y pues se producen anticuerpos y células de las que normalmente nos defienden, van y atacan esta proteína y a la célula que la produce. La célula que la produce se llama oligodendrocito, es una de las células principales que existen en el cerebro,
y precisamente su papel principal es el de producir la mielina. La mielina tiene un papel fundamental en la pues conducción nerviosa, porque las fibras mielinizadas, como sabemos desde que somos estudiantes de medicina, conducen muy rápido, y las fibras que tienen menos mielina conducen más despacio. Entonces, es muy importante tener la mielina funcionando correctamente, y de ahí se derivan pues muchos síntomas que podemos platicar de ellos, ¿verdad? Bien. Vamos con Ninfa Monardes, Madrid. Tú, Ninfa, eres una persona que padece pues de esta enfermedad, ¿no? De la esclerosis múltiple. ¿A qué edad te la diagnosticaron, Ninfa? Exactamente a los 40 años, pero sí tenía manifestaciones anteriormente. Ok, pero eran manifestaciones ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de manifestaciones hicieran agudas? ¿O cómo te diste cuenta? Bueno, en primer lugar, pues yo desconocía completamente esa enfermedad, pues hace 25 años no era muy común escucharla. Entonces yo lo que iba caminando y de repente como que me empujaban y me caía hacia atrás, derechita, así como si me hubieran empujado. Ya. Ese era un síntoma. Otro, que de repente miraba mi casa como llena de humo, como una neblina. Y decía yo, ¿qué me pasa? ¿Qué se está quemando? ¿Qué es? Y no, era yo. Entonces todos esos síntomas me llamaron la atención, pero se iban. Después tuve un dolor de cabeza que me duró pues un mes que no se me quitaba con nada hasta que me empezaron a hacer los estudios. La resonancia empezó a salir como en aquellos del 97, 96 por ahí, y pues tuve la oportunidad de hacérmela en el 98, sí, y ahí fue donde salió pues que tenía yo la esclerosis múltiple, gracias a que en ese tiempo ya había médicos que se estaban especializando en esta enfermedad, estaban investigando mucho, y pues yo fui diagnosticada en Chihuahua. Ah, ok, en Chihuahua. ¿Vivías en ese tiempo allá? Yo trabajaba en el IMSS, tuve la oportunidad de trabajar en el IMSS, y pues ahí empecé con mis dolores de cabeza, y salí de vacaciones y todas mis vacaciones fueron dolores de cabeza, y hasta que pues con médicos a llegar a Culiacán a hacerme la resonancia, porque todavía no existía la resonancia en Chihuahua y había en Culiacán, y yo soy de ahí de Culiacán, Sinaloa, entonces tuve la oportunidad de hacérmela ahí. La resonancia salió, ya después la revisó la doctora Velázquez, que se encuentra en Chihuahua y investigadora de esclerosis también en ese tiempo, y ella fue la que me dio el diagnóstico. 25 años viviendo con esclerosis. Así es. ¿Y ahorita estás bien? Entre comillas. Estoy en lo que la gente no ve de la esclerosis. En eso estoy, en que la gente no ve de la esclerosis. Lo que la gente no ve de la esclerosis. Y pues, si me lo permiten, voy a hacer una pausa, la primera pausa de hoy, para que el doctor y tú también, Ninfa, nos explique lo que no vemos, pero lo que ustedes sienten, ¿sí? Así lo es. que los pacientes sienten, y que también tenemos que ser muy empáticos, sobre todo la gente que está en el entorno, porque te ves muy bien, Ninfa. Gracias. Perfectamente bien, pero nosotros te vemos muy bien, pero no Así estamos es. viendo lo que hay dentro de una persona con esclerosis. Vamos a seguir con este tema. Si usted me lo permite, hacemos una pausa, la primera pausa del día de hoy. Claro, muchas circunstancias pueden pasar desapercibidas porque son precisamente los síntomas, lo que la persona siente en sí misma y no es observable. Entre los más comunes está la afectación a la visión, y pues se puede detectar a través de un examen oftalmológico bien hecho. La persona puede sentir que no ve bien con un ojo y además puede tener molestia dolorosa. Eso se conoce como neuritis óptica y es una forma frecuente de empezar el padecimiento. O bien puede ser a veces dolor localizado en algún área nerviosa, como un nervio raquídeo, eso es, por ejemplo, intercostal, o en algún miembro, o a veces neural. ¿En algún costado? ¿A eso se refiere? Sí, un costado, puede ser.
o a veces en la cara. Algunas personas pueden sufrirlo en la cara, que es una neuralgia fuerte. Todo esto pues no se puede observar. También pueden tener mareos y problemas pues del equilibrio y cosas así, y puede referirlo y pudiera no ser muy evidente. La parálisis es como un poco más rara. Puede ocurrir, pero es más difícil que se presente solo cuando se afecta, por ejemplo, la médula espinal o el tallo cerebral, porque estas famosas placas o parches que ocurren a veces son pequeños, otras veces son más grandes. Si son muy pequeños, puede dar origen a síntomas un poco vagos, o incluso del intelecto en ocasiones se puede presentar también. Y ya los signos, o sea, las cosas que uno puede encontrar a través de la exploración, El pues intelecto, puede ser. ¿qué síntomas son? En el caso del intelecto, ¿qué síntomas tienen? ¿Se les Bueno, hace pues cosas, no sí, entienden, o cómo? memoria puede ser, por ejemplo. El afecto en ocasiones puede también comprometerse y tener la persona cambios afectivos. Ya. Y todo eso pues, son algunas de las cuestiones frecuentes. También la sensación a veces de adormecimiento en un miembro o en una parte del cuerpo o la cara puede ser síntomas que pueda estar el paciente presentando. En ocasiones es muy vago lo que se puede presentar. Cuando es algo en la vista que realmente pues a todos nos alarma, suele someterse a estudios más rápido, pero cuando son síntomas como estos adormecimientos de ciertas regiones corporales, puede pasar como desapercibido, y el médico de primer contacto probablemente no pues tenga todavía la agudeza para decir que aquí hay una enfermedad en particular, que por otro lado tampoco es tan popular que se enseñe de manera muy amplia en medicina general, porque pues hasta los años 80 más o menos se vino a saber que el padecimiento en primer lugar sí existía en México, porque en los 70 todavía, en reportes de aquellos años, se decía que era extremadamente rara y que casi no existía. Precisamente la doctora Merced Velázquez, con quien consultó la dama que nos acompaña, hizo un estudio en Chihuahua hace ya pues más de 25 años, probablemente finales de los 90, y encontró la doctora que más o menos había una prevalencia de esta enfermedad como de 15 por 100,000, que no es nada despreciable. Si de 100,000 personas tenemos 15, pues contemos donde somos millones en ciudades grandes y todo, y más en toda la República, que ya pasamos como de 130 millones probablemente, pues sí se va a ver con frecuencia. De modo que pues ahora ya se enseña más la esclerosis múltiple en las escuelas de medicina. Anteriormente era pues prácticamente inexistente, por decirlo, en los programas académicos, ¿verdad? ¿Sienten cansancio, Ninfa? ¿O no? ¿El cansancio es un síntoma es constante? Ninfa. Sí, bueno, mira, yo lo que siempre he dicho y lo que yo noto en mí, en lo personal, es lo que la gente no me ve, hasta mi misma familia no lo ve, que yo lo siento, es el dolor, la fatiga, el letargo, la ansiedad, la depresión, hormigueo, problemas de visión, problemas de vejiga, cambios emocionales, dificultades cognitivas. Esas son cosas que va uno y se las cuenta al médico, pero realmente el médico pues ya lo manda a investigar, ya les hace los estudios para ver si es realmente la vejiga, si realmente estás con depresión, si tienes cambios emocionales porque pasó algo en tu familia que no lo pudiste superar. Entonces son cosas muy adentro traemos nosotros. Lo de esclerosis, eso es lo que la gente no lo ve. Mas, sin embargo, lo que sí pueden ver y ven los médicos, pues son cuando llegamos con temblores, con rigidez muscular, con problemas del habla, problemas para tragar, dificultades para caminar, para respirar, problemas en el equilibrio y parálisis, pues, etcétera, ¿verdad? Son varios síntomas que se pueden apreciar, y es cuando se ve la gente, te dice, ¿qué tienes? Pero lo que no se ve, eso es lo que estoy viviendo. Ya son muchos años y creo que lo que no sé es lo que tengo. Muy bien. Pues no es fácil
Y en el caso, por ejemplo, de la depresión que a veces le pasa a Ninfa, es común, como lo decía el doctor Alberto Pérez Uno, sobre las afectaciones en el, valga la redundancia o la cacofonía, en el afecto, en las emociones. Las emociones cambian. Ellos aparte requieren, aparte del neurólogo, tratamiento psicológico y medicamento psiquiátrico que se pueda combinar para reducir estas sensaciones en las emociones, que yo creo que eso también pues desgasta mucho, ¿no, Ninfa? Así es. Sí, son los médicos los que nos pueden pues ya medicar, los que pueden apreciar que si tenemos el problema de la vejiga, pues nos mandan con el urólogo. Si tenemos los cambios emocionales, pues ya sea que nos mandan con el psiquiatra o con el psicólogo. También nos pueden dar medicamento ellos, por supuesto, pero sí tratan de mejor el especialista adecuado para cada función que estamos sintiendo. Ok, doctor, con respecto a todos estos síntomas que tienen Ninfa y que tienen pues todos los enfermos de esclerosis múltiple, ¿se pueden atenuar? ¿Hay fármacos que puedan atenuar, que puedan aliviar? Porque pues la mielina que se perdió, esa ya no se recupera, ¿verdad? Bueno, eso lo pensábamos hace mucho tiempo, pero se ha descubierto en estudios más recientes que sí, efectivamente puede haber una remielinización en algunas zonas. Okay. Lo que sucedía en cierto modo es que no se había descubierto un tratamiento que fuera efectivo. Todavía cuando estaba yo haciendo mi especialidad, allá por los principios de los 80s, realmente nada más dábamos tratamiento sintomático, le decíamos. O sea, ¿qué síntomas tienes? ¿Tienes dolor? Analgésicos. ¿Tienes depresión? Antidepresivos. ¿Tienes fatiga? Pues medicamentos para la fatiga. Y así nos íbamos, para la vejiga urinaria, como muy bien ella mencionó. Y más o menos para principios de los 90s, estamos hablando de, bueno, pues quienes venimos desde el siglo pasado para acá, ¿verdad? Quizá gente muy joven no entienda esta situación, pero en los años 90 empezaron a usar algunas sustancias que ya se pretendía que modificaran la evolución de la enfermedad, o sea, dirigidas propiamente contra las causas y no nada más contra las consecuencias, ¿verdad? De modo que al atenuar el origen mismo de la enfermedad, pues muchos de los síntomas iban a, digamos, mejorar o ya no aparecían o podían desaparecer, y eso también redundó en que pues empezamos a observar que la mielina podía recuperarse en ciertas zonas. Y también otra cosa importante es que se descubrió, y eso también fue a finales del siglo pasado, que pues no es nada más la mielina, sino que también las fibras nerviosas, los llamados axones, también pueden sufrir. O sea, no es una enfermedad exclusiva de la mielina, por lo cual, si no se hace nada para la prevención de posibles consecuencias más adelante, pues el cerebro puede incluso llegar a una atrofia. La atrofia cerebral es una consecuencia que hace 3 décadas no conocíamos, pero más adelante ya se pudo demostrar precisamente a través de la resonancia magnética que una persona que ya por años ha estado sufriendo esto y no tenía un tratamiento adecuado, pues presentaba consecuencias más severas, ¿no? Tanto cognitivas como motoras y sensoriales, equilibrio, etcétera. Lo que ella mencionó muy bien, que son síntomas y signos comunes, ¿verdad? Hay momentos, Ninfa, en que hay crisis, algunas más fuertes, síntomas más fuertes que otros, o crisis en donde te sientas muy mal. Sí, por supuesto, sí hay veces que no me puedo ni levantar porque estoy toda espástica. Entonces tengo que empezar con mi rehabilitación diaria para poder volver a mis actividades poco a poquito, con pura terapia, y puedo salir adelante ese día, y si sigo más, pues me puedo recuperar esa falta de movimiento. Pero sí hay crisis. Muy bien. En cuanto a la visión, ahorita estás muy bien, dolores de cabeza ya se terminaron o siguen ahí. No, sí me da, pero ya más retirados de la visión. Hay veces que puedo leer completamente sin lentes de lejos y de cerca.
y hay veces que ni de cerca ni de lejos con lentes. Así que, pues es a veces las emociones, ¿verdad? Que también tienen que ver mucho, la depresión que uno trae o la ansiedad por algo que quiere hacer y no puede, nos puede causar muchos problemas de ese tipo. Y la dificultad para caminar también. Muy bien. Son 25 años, pero pues hay base. En cuanto Ay, a los avances de los fármacos, doctor, tenemos entendido, y acláremelo si estoy mal, que ha habido avances con medicamentos que han sido pues muy buenos para tratar la esclerosis múltiple, que es la medicina biológica, ¿es correcto? Sí, correcto. Hay en la actualidad ya una serie de medicamentos, algunos pues propiamente fármacos o químicos y otros llamados biológicos. Es muy notable que pues en la época en la que ni siquiera se tenía conocimiento de que la enfermedad era ampliamente distribuida en el país, pues medicinas que se usaban eran muy limitadas. Les llamábamos inmunosupresores, que algunas veces se usan todavía, o los llamados esteroides, que todavía se usan también en algunos momentos, como cuando viene un problema visual, ahí pueden usarse en dosis muy altas. El avance realmente, digamos, significativo viene ya con los interferones, que son sustancias que el ser humano produce en respuesta a infecciones y otras cosas, que se pudieron sintetizar más o menos a mediados de los años 90, y se empezó a buscar por medio de investigaciones si era posible que detuvieran el avance de la enfermedad, y pues sí, hubo estudios importantes. Uno muy importante fue conducido por el doctor Patty, así se apellidaba, en Canadá, y reveló que el interferón beta, que es el más importante que se usó en su momento, era capaz de frenar la enfermedad en cierta medida. Más adelante empezaron a aparecer otros productos que van dirigidos precisamente a la inmunidad, pero de modo más específico que los inmunosupresores, que estos se consideran como escopetazos, por decirlo de alguna manera. Y los otros que se usan en la actualidad, pues van más dirigidos a regular la actividad de algunas células, como las células T o B, que son linfocitos, que así se llaman, y que intervienen en la conformación propiamente de la enfermedad, porque pasan de la sangre hacia el sistema nervioso y causan ahí problemas con una serie de sustancias que se llaman citocinas, o un interferón llamado gamma también, que ese es como, vamos a llamarle el malo de la película. Los buenos son los beta en la esclerosis múltiple. Y recientemente todavía los anticuerpos monoclonales, que son sustancias muy específicas. Yo podría usar el término que usaba Ehrlich allá hace como 100 años, y les llamaba balas mágicas a algunas sustancias que, como fueron los antibióticos en su momento, dirigidos contra una bacteria en particular, en fin. Y en este caso, pues estos anticuerpos monoclonales, que son productos biológicos, pues prácticamente operan de manera que detienen la cascada de eventos que se producen en la inmunidad alterada y preservan la mielina, preservan a estas células llamadas oligodendrocitos, y pues la persona empieza a tener mejoría porque se está rehabilitando constantemente, porque se tratan los síntomas agregados que puede tener, y estas medicinas, que son pues muy nuevas propiamente, hacen la mejor función de prevenir que la enfermedad se siga presentando, porque desafortunadamente, aunque hay varios grados en la esclerosis múltiple, desde alguna, digámoslo así, pues que no deja muchas secuelas, hay otras que son tremendas, una llamada primaria progresiva, así le llamamos, que da un avance en pocos años y la persona sí llega a tener una incapacidad muy severa, aunque afortunadamente es la más rara que hay. La más común es la que llamamos remitente recurrente, y es lo que se había observado por muchos años, que los pacientes tenían brotes que duraban muchos días a veces y luego se recuperaban un poco espontáneamente para nuevamente tener otros brotes en un futuro, y así a veces pasar una vida. Pero si tenía una forma muy agresiva, entonces podía pasar pocos años y pues incluso puede suceder, aunque es raro, perder la vida. Eso lo vemos pocas veces, gracias a Dios, pero sí, las molestias pueden ser muchas y la incapacidad también. De manera que todos estos nuevos medicamentos y biológicos sí han contribuido bastante a que la persona tenga una calidad de vida adecuada.
caso, Lisa, supongo que tienes la remitente recurrente, ¿verdad? Así es, hasta ahorita sí. Así, nomás que sí. No, y así vas a seguir, vas a ver que sí. Eso espero. Todo con esa actitud. Y en cuanto a los fármacos te han ayudado y estás ingiriendo fármacos de nueva generación. Estoy por entrar en un nuevo protocolo, precisamente, porque estuve por muchos años con el Interferón. que estaba comentando ahorita el doctor, que no puedo decir marcas, creo, ¿no? No, sí, pero claro, sí puedo no hay ningún problema. Adelante. Ok. Anteriormente usaba yo lo que es el Reb y pues me dañó en lo que es el hígado y ya me cambiaron a acetato de Glatiramel, que fue el que he estado usando por muchísimos años. Se puede decir que duré con él inyectándome diario, que hasta que ya me empezó a hacer mi piel más dura y con hoyos, o sea, son las consecuencias del medicamento, lo cual por eso voy a entrar ya a un protocolo de un nuevo medicamento que se está haciendo la investigación. ¿De medicina biológica? Sí. Sí, de medicina biológica. Que tengo Y así es, sí. Ha dado muy buenos resultados, doctor Pérez, lo que usted comentaba, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que se toman todas las precauciones posibles porque como todo producto, incluso biológicos, pueden tener efectos secundarios, pero una vez que una persona entra a un estudio de este tipo, que son de investigación, pues se toman precauciones extremas siempre y ante cualquier circunstancia no deseada o secundaria que pueda estar ocurriendo, pues se puede suspender y cambiar nuevamente por otro de los que ya están más estudiados, ¿verdad? Bueno, pues en general prácticamente todas las enfermedades autoinmunes tienen pues más frecuencia de aparición en la mujer o más prevalencia y no es fácil a veces poder deducir cuál sería la explicación exacta o perfecta en esto. Se ha pues tomado como quizá un antecedente el embarazo y otras cosas similares, pero por ejemplo en sí la esclerosis múltiple aparece, pues como mencionamos hace rato, en personas muy jóvenes, entonces muchas veces son chicas que no se han embarazado todavía ni nada parecido, y el genoma posiblemente esconda por ahí algunas explicaciones. Si nos retraemos un poco a cuando el genoma empezó a estudiarse, pues es en el aspecto general, digamos, de la medicina es muy reciente, porque más o menos como por el año 2003, unos 20 años, que se pudo descifrar, y no completamente, sino parcialmente humano. Actualmente, que se ha estudiado mucho más, pues ya se tiene más como seguridad de las fracciones de ese genoma, que son más o menos un poco por encima de 20,000 genes los que tenemos, cuáles son sus funciones. Y se ha avanzado en otra área que se llama epigenética. Esto significa que también el genoma, todo el DNA que tenemos para producir la conformación humana, de las proteínas, etcétera, es también por algunos enlaces que están propiamente fuera de las nitrogenadas propiamente que conforman el DNA, o sea, se llaman grupos metilo y pueden activarse como, vamos a decir, enchufar y desenchufar para que algunas funciones sean explícitas y otras quedan así como algo crípticas, ¿verdad? Entonces, ahí debe haber explicaciones. Va a ser muy interesante esta área de la investigación en genética para poderla relacionar propiamente con, por ejemplo, esta explicación que buscamos de por qué en la mujer pueda tener más frecuencia. Sin embargo, los hombres son también muy afectados por esclerosis múltiple. De hecho, la experiencia nos dice que es más fuerte, la enfermedad se manifiesta de modo más intenso en el varón. Es más fácil ver a señores que ya tienen 40, 50 años o más, que están, por ejemplo, en silla de ruedas o andan con un bastón, etcétera, y en la mujer suele ser como más tolerable. Entonces todo se balancea un poquito, hay cierto equilibrio, ¿verdad? Oye, pues entonces a los hombres les va peor que a las mujeres en la esclerosis múltiple. Un poco, así es. Pero son menos los hombres. En el caso, por ejemplo, de la Fundación Mexicana de Esclerosis Múltiple,
México, de la cual tú perteneces, Ninfa, ¿qué es lo que hacen también para ayudar? Porque tengo entendido que los medicamentos son caros y sobre todo los protocolos de fármacos biológicos son excesivamente caros, doctor Pérez, ¿sí? Tengo entendido Sí, que son muy caros, ¿verdad? excesivamente caros, desgraciadamente. Dentro de las instituciones de salud pública y los derechohabientes de las mismas, se les dan los medicamentos biológicos o el protocolo biológico a los que tengan o que padezcan esclerosis múltiple, o están alejados de esto, las instituciones públicas de salud, doctor. No, están comprometidas. Puedo hablar un poquito de eso en un momento, pero sí me gustaría conocer la experiencia de la señora Ninfa a este respecto. Ajá. Adelante, Ninfa. Ok, pues tenemos en distintas asociaciones civiles en todo el país. Trabajamos para que el paciente tenga su calidad de vida y entre esos que tengan sus medicamentos. Por desgracia, esta enfermedad pega mucho y a la gente humilde parece ser, ¿verdad? Porque ni a una persona que tenga dinero puede solventar su tratamiento de lo caro que es. Y las personas humildes a veces no llegan ni a una institución que pueda darles el medicamento. Entonces, la función de nosotros como asociaciones, como federación, pues tratamos de que al paciente tenga su tratamiento adecuado y su atención adecuada. Todos tenemos una asesor médico que nos puede apoyar en diagnóstico del paciente, lo ayudamos con, ya sea a veces hasta con sus placas que se tienen que hacer, sus resonancias, sus medicamentos, pues tratamos también de conseguirlo. Afortunadamente hay muchos pacientes que tienen gastos mayores y con esos gastos mayores ellos tienen la oportunidad de apoyar también a la asociación donando algo de medicamento. Y con ese medicamento pues podemos apoyar nosotros a los pacientes, o si no, guiarlos, asesorarlos cómo pueden asegurarse, cómo pueden entrar a una institución que pueda darles el medicamento. Y qué mejor ahora que el gobierno pues está tratando de darles el medicamento, ya sea en las instituciones de hospitales civiles, partes donde pueden donarles el medicamento sin tener ellos ninguna prestación médica, y ya el gobierno está tratando de que llegue ese medicamento a nosotros, lo cual les ha servido a muchos compañeros. Y la función de nosotros pues es que tengan todo ellos. Muy bien. ¿Tú eres derechohabiente de algún instituto de salud pública, del Seguro Social, del ISSSTE, o tienes tu seguro de gastos médicos? Así es. Sí, yo soy del IMSS y del Hospital Civil. Tengo de los dos asistencias médicas. Ok, del Hospital Civil y del Seguro Social. Así es. ¿Y dónde te van a dar el protocolo biológico? ¿En el Hospital Civil o en el IMSS? No, en el Hospital Civil. En el Hospital Civil voy a entrar. Muy bien, perfecto. Hablando de estos protocolos de fármacos biológicos, doctor, que son sumamente caros, era mi pregunta, si los institutos de salud pública como Seguro Social, como los centros de salud que pertenecen a los gobiernos estatales, como el mismo ISSSTE también, tienen acceso a que sus derechohabientes adquieran los fármacos de nueva generación que los están ayudando mucho a salir adelante. Bueno, mi experiencia personal es en el Seguro Social, donde estuve 30 años trabajando. Ya. Y precisamente me tocó, quizá por alguna cuestión casual, que cuando tomé la jefatura del Departamento de Neurología en el Hospital de Especialidades, comenzaban los protocolos con interferones, y afortunadamente, ahí donde estábamos, sí se estuvo surtiendo por pues, un buen número de años. Llegó un momento donde me retiré, pero todo el tiempo que estuvimos ahí dábamos los interferones, que eran pues, de varias marcas diferentes, aunque se manejaba como genéricos, ¿verdad? Y lo que mencionó ahorita la señora Ninfa, el acetato de Glatiramer, que es otro producto que también entró precozmente, y ahora pues ya también están manejando biológicos. En el Seguro Social, pues en general
un medicamento entra en el cuadro básico, que así se conoce, cuando ya tiene estudios, digamos, fuertes y que hayan demostrado eficacia y pocos riesgos, es cuando se admite un producto, no tanto para hacer protocolos ahí de investigación, sino más bien ya como tratamiento, y por lo cual se prefiere siempre que para que un producto esté en el cuadro básico y ser ampliamente utilizado, pues ya tenga referencias importantes desde el punto de vista de investigación y prácticamente que ya esté el producto también a disposición de hospitales privados y de otros institutos como es el ISSSTE, donde yo estoy también informado de que sí se utilizan, y en realidad pues muchas veces es nada más estar alerta acerca de los nuevos productos que luego se vienen listas grandes, porque pues digo, si recordamos, la síntesis de fármacos es algo muy caro, la investigación es algo muy costoso. Se calcula que un producto nuevo para un laboratorio que lo sintetiza más o menos lleva como 10 años en que sale al mercado, y para entonces ya gastaron aproximadamente $1,000 millones. Y en los biológicos pues debe ser más. Entonces, toda esta información a la gente le puede servir, pues en ocasiones para que comprenda, ¿verdad?, que es un proceso ético y científico y que es muy costoso por un lado y dilatado en tiempo por otro, y que ya cuando estamos empleando un producto es porque está ampliamente probado en protocolos grandes y sobre todo que se comprometen muchos países, les llamamos estudios multicéntricos. Y en general sí, yo creo que para lo que yo aprendí cuando era residente en neurología, que era muy poco en cuanto a la investigación que había para tratamientos, y lo que hay ahora, hay un mundo de diferencia, ¿verdad? Así es. Querida Ninfa, para la gente que vive acá en Nuevo León, que quiera recibir apoyo de la Federación Mexicana de Esclerosis Múltiple de México, que tengan esta enfermedad o hayan sido diagnosticados y quieran ayuda, ¿se pueden comunicar con ustedes a algún teléfono o vía alguna página para recibir el apoyo, o directamente tienen que buscar el apoyo acá en Nuevo León? ¿Ustedes tienen alguna delegación por acá? Sí, efectivamente hay una asociación muy grande que apoya bastante al paciente. De hecho, hasta ellos mismos han llegado a comprarle, a afiliarlos al Seguro Social a los pacientes que no tienen. Ese AMSTE se llama. También ellos ayudan mucho lo que es... ¿Te puedes repetir el nombre, por favor? Porque no te escuché. ASREM. Así se llama la asociación, sí. Doctor, yo creo que usted es el asesor de ellos, si no me acuerdo, ¿sí? Bueno, gracias, Ninfa. Lo fui en los años 90 y al principio de este siglo, más o menos un tiempo, efectivamente. Es la Asociación Regiomontana de Esclerosis Múltiple. Actualmente ya no soy asesor, pero hay otros doctores, algunos jóvenes que están asesorándolos y gente que ahora se ha preparado muchísimo. En mi época no había como forma de irse al extranjero, prepararse nada más en esto. Ahorita ya lo hacen porque ahí donde se forman prácticamente neurólogos especialistas en esto, en Estados Unidos, en España, en Gran Bretaña. Me tocó conocer en Italia en una ocasión una clínica especializada en esclerosis múltiple magnífica, que pues se pueden copiar incluso procesos y organización y otras cosas que pues lo que buscamos es precisamente el beneficio amplio para los pacientes. Y en la actualidad estoy algo desconectado de esta asociación, pero estoy seguro que están y siguen muy bien asesorados, sobre todo con gente altamente preparada y sobre todo muy modernizada, porque la investigación que hay de esclerosis múltiple en el mundo es inagotable. Podría llenarse una biblioteca de varios pisos con toda esa información y pues imposible para una sola persona leer todo. Entonces tienen que buscar gente que se especialice más y que pueda tomar decisiones adecuadas en cuanto a tratamiento, que es uno de los problemas actuales, porque hay tantas medicinas que hay que buscar exactamente las indicaciones y de alguna manera conocer profundamente la acción de los fármacos y sobre todo los biológicos, ¿verdad? Así es. Sí. El doctor y también Ninfa, pues aquí tenemos la dirección y la asociación, así se llama, Asociación Regiomontana de Esclerosis Múltiple y Así es. lateral amiotrófica ADP.
¿verdad? Así es. Aquí Sí, sí. en Monterrey, para la gente que nos está escuchando, sí, y que necesite del apoyo de ASREM, esas son las siglas de esta asociación en donde se les puede apoyar. Y nos puede dar la dirección, doctor, usted que fue asesor de ellos, la estoy buscando y no la encuentro, discúlpeme, pero yo creo que usted sí la ha de tener, ¿no? Bueno, como le comento, pues no tengo ya contacto Ya contacto directo con con ellos. ellos. Ok. No sé Bueno, si se hayan mudado de dirección en los años bueno, recientes. lo que pueden hacer la gente que me está escuchando y que tiene esclerosis múltiple y necesite de apoyo es ingresar directamente a su página, es REM, lo voy a decir por cada una de sus letras de esta asociación, ASREM.org.mx, Asociación Regiomontana de Esclerosis Múltiple. Ahí ustedes pueden contactar a la asociación, van a dar su nombre, etcétera, etcétera, y ellos se van a comunicar con ustedes, ¿sí? Es una asociación que también está para apoyar y para ayudar a las personas que tienen esclerosis múltiple, que no tienen manera de comprar sus medicamentos, que no tienen ninguna derechohabiencia, ningún instituto de salud pública, y bueno, pues ahí pueden ayudar con todo lo que requieran y necesiten, ¿sí? Es un equipo multidisciplinario de tanto de doctores, de ingenieros, contadores, en fin, arquitectos que pertenecen a esta asociación. Es un grupo muy grande y aquí en Monterrey también se les puede apoyar como en la asociación, en la Federación Mexicana de Esclerosis Múltiple que está en México, ¿verdad? Entonces ahí está, busquen su página asrem.org.mx para las personas que estén interesadas en recibir apoyo. ¿Algo más que agregar, doctor Alberto Pérez Uno, sobre esto para nuestros radioescuchas, si es tan amable? Bueno, sí, también no confundir esta enfermedad con otras que tienen palabras similares. En medicina la palabra esclerosis significa dureza, o sea, hay algo duro en el tejido. A eso se refiere, porque las lesiones o estas placas que se producen con el tiempo se van haciendo más duritas y pues es un término como, digamos, muy antiguo que viene desde el siglo XIX. Y hay otras enfermedades que pueden producir también esclerosis, pero en otras zonas del sistema nervioso. Una de ellas es la esclerosis lateral amiotrófica que ustedes comentaron ahorita, y es muy diferente y de causa distinta también. Entonces no hay que confundirlas, son enfermedades distintas, diferentes. Las personas con esclerosis lateral amiotrófica, por desgracia, tienen una evolución muy mala y a veces en pocos años, entre 5 y 10 años, o a veces de modo más violento, pueden tener una discapacidad muy grave, muy severa en un año o dos y terminar con una silla de ruedas o algo, y desafortunadamente casi todos los casos les lleva a una muerte prematura. Uno de los casos que ha durado más en la historia de la medicina pues es el del famoso científico que se nos fue hace poco, llamado Stephen Hawking, que él padeció esta llamada ELA, también le dicen ELA por las iniciales, y pues es muy distinta, y él, claro, pues tenía todas las facilidades de atención médica, pero varias veces se vio grave. En la esclerosis múltiple es raro que esto ocurra, entonces una enfermedad diferente y no confundir. Y así hay otras también en los niños, como la esclerosis tuberosa, que es otro problema, o la encefalitis esclerosante subaguda, enfermedades diferentes que pues son ya del resorte de los especialistas, y esclerosis múltiple tiene su lugar muy propio y muy estudiado en la actualidad como una enfermedad por sí misma que requiere seguirse investigando, ¿verdad? Para terminar, adelante, te escuchamos. ¿Me escucha? ¿Sí? Así es. Yo lo que puedo decirles es que sí hemos tenido experiencias precisamente de los diagnósticos de la esclerosis. Hay pacientes que llegan con esclerodermia y creen que
con la rehabilitación que damos ahí, todo, ellos se van a curar, ¿no? Entonces son otros diagnósticos muy parecidos al nombre de esclerosis y también muy confundibles con todo lo que nos está pasando, como lo de lupus, tiene mucha que dicen, ay, ¿no será esclerosis? Entonces eso no es esclerosis. Y sin embargo los síntomas son muy similares. Hay que tener mucho en cuenta que si asisten a esa asociación que está ya ahorita en Monterrey, bueno, con la señora Roxana, pues tienen los médicos que les pueden ayudar a dar bien su diagnóstico y apoyarlos bastante. Ella es la señora Roxana Cázares y tenemos también su teléfono por si gusta a alguien llamarle. ¿Puedo darlo? Claro que sí. Es el 81 83 96 54 92. Okay. Ella es la directora general de la asociación y creo que puede apoyarlos bastante y asesorarlos. Muy bien. 81 83 96 54 92. Roxana es de AFREN, aquí en Monterrey. Para las personas que quieren y necesiten ayuda aquí en Monterrey, que padezcan esclerosis múltiple. Roxana Cázares, repito el teléfono, 81 83 96 54 92, aquí en Monterrey, definitivamente. Así. Pues ya se nos acabó el tiempo, muy interesante el tema. Agradecemos al doctor Alberto Pérez Uno, médico neurólogo y psicoterapeuta, profesor de neurología de la clínica de la UDEM. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta mañana. Que tenga un extraordinario día. Igualmente, Leti, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias también a Ninfa Monarres Madrid, representando a la Federación Mexicana de Esclerosis Múltiple México, y también es fundadora de la Asociación de Esclerosis Múltiple en el estado de Jalisco. Mi querida Ninfa, muchísimas gracias, te mando un abrazo, que sigas muy bien, sobre todo con esa gran sonrisa que tienes. Gracias, muy amable en invitarnos. Gracias. Gracias a ambos, gracias por habernos acompañado, y gracias también a todos ustedes, y que tengan bien bonito domingo. Hasta mañana.